Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas participó de la nueva mesa de diálogo para solucionar la situación de las familias en Vera, asentadas en el Parque Nacional de Bogotá. En este encuentro se hicieron presentes líderes indígenas, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio del Interior. Luego de permanecer varios meses asentados en el Parque Nacional en Bogotá, las familias en Vera acordaron retornar a sus territorios con el acompañamiento que les brinda el gobierno nacional. Ha sido un proceso que desde el primer momento la Unidad para las Víctimas, el gobierno nacional y las entidades del distrito han estado prestos para escuchar a las víctimas, escuchar a los en Vera y buscar alternativas. Los 15 pueblos indígenas que permanecen en este punto de la capital colombiana aceptaron las propuestas que le presentaron el distrito y el gobierno nacional. En la búsqueda de alternativas para esas comunidades, la entidad ya ha realizado 3 retornos en los cuales han regresado a sus territorios ancestrales más de 1.500 personas, a las cuales se les ha garantizado sus derechos y se les ha brindado el acompañamiento para un retorno seguro. Luego de la primera reunión con los 16 representantes a la Cámara elegidos por las circunscripciones especiales, la Unidad para las Víctimas ofreció apoyo técnico y continuo a los recién electos congresistas. La idea es construir una agenda común y una articulación asertiva que permita la restitución de todos los derechos de los afectados por el conflicto en el país. Este trabajo va de la mano con el acompañamiento técnico que se hace con la Mesa Nacional de Participación, en cabeza del Comité Ejecutivo y con los 16 representantes de las Curulles para la Paz, con quienes se seguirá el trabajo en equipo. Retos que tenemos, Comunidad para las Víctimas, retos que asumieron ellos allí frente a las elecciones que tuvieron y que les permiten estar allí en estas curules, y es cómo podemos articular, cómo podemos compartir información de tal forma que ese ejercicio legislativo sea acompañado con todo el equipo técnico de la unidad y que les permita avanzar en la ruta para que podamos cumplirle a las víctimas en estos 10 años de prórroga de la ley y frente a ese trabajo legislativo que ellos tienen en concreto y que nosotros, Comunidad para las Víctimas, podemos apoyar. Precisamente, integrantes del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación y los congresistas recién elegidos para las Curules de la Paz tuvieron una primera reunión de trabajo realizada en el Hotel La Ópera de Bogotá, en donde analizaron diferentes temas para tramitar ante el Congreso en favor de las víctimas del país. Es la oportunidad para que se pueda trabajar, legislar, para cumplirle a las víctimas, pero más allá de eso también tener esa oportunidad a través de estas 16 curules de exigirle a los victimarios el cumplimiento de los acuerdos de paz, de la ley de justicia y paz, y adicional a eso, llegar a cumplirle a esos 9.200.000 víctimas que hoy tenemos en el registro. La idea es que con ellos podamos hacer un trabajo articulado donde busquemos esa gran reforma a la ley 1448, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas de asistencia, de reparación integral, toda esa articulación institucional. La Unidad para las Víctimas participó de manera activa en la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá. Actividades religiosas, recorrido por los sitios simbólicos y un conversatorio hicieron parte de este aniversario. Se cumplió un año más de la masacre que enlutó a Bojayá y que marcó un antes y un después en todos sus habitantes. Los líderes de la comunidad, el Comité Pro Defensa de las Víctimas, la Iglesia y la Unidad para las Víctimas lideraron y participaron en un recorrido con el Cristo mutilado por las calles de Bellavista Nuevo. Este recorrido contó con el acompañamiento de las cantadoras de Pogue, quienes con sus cánticos y alabados mostraron respeto por las víctimas del 2 de mayo. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a las víctimas, de escuchar a todos los corregimientos, a todos los consejos comunitarios. Lo importante, y como lo ha pedido el señor presidente, escuchar a las víctimas y frente a eso también contarles cuáles han sido los logros frente a la reparación colectiva. En Bellavista Viejo, lugar donde ocurrieron los hechos hace 20 años, se celebró una Eucaristía en honor a los muertos. Se realizó la Eucaristía en nombre y en memoria claramente de las víctimas. Posteriormente hicimos un conversatorio con diferentes entidades donde la comunidad pone de presente la crisis humanitaria que existe en la región.
Durante esta conmemoración, la unidad entregó 3 restaurantes escolares y participó en la entrega del informe Los muertos de Bojayá son nuestros muertos, liderado por el Comité 2 de Mayo. Con la entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario a las comunidades retornadas de Napipí, Isla de los Palacios y Chanú, consistentes en restaurantes y aulas escolares, la unidad sigue contribuyendo a la reparación de las víctimas de Bojayá. El trabajo tiene que ser, y el llamado es, de la mano de los entes territoriales, departamentales y del gobierno nacional, es como podemos lograr acciones de prevención que vayan encaminadas a no tener más víctimas en Bojayá, acciones de tranquilidad para la comunidad, pero más allá de eso, seguir avanzando en los temas de atención, asistencia y reparación. Durante esta conmemoración también se entregaron 3 aulas totalmente reparadas a la institución educativa César Conto de Bellavista, dentro del programa de infraestructura social y comunitaria que lidera la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias. La Unidad para las Víctimas también participó en el lanzamiento del libro Los muertos de Bojayá también son nuestros muertos, dentro del informe presentado por el Comité Pro Defensa de las Víctimas. En Villavicencio Meta, la Unidad para las Víctimas realizó un acto de reconocimiento de responsabilidades de perdón público por parte de 5 exmiembros del bloque Centauros de las AUC a víctimas de los departamentos de Meta y Guaviare. En medio de lágrimas de familiares que asistieron a escuchar las voces de los victimarios, se llevó a cabo un acto simbólico de perdón por parte de 5 exmiembros de las autodefensas. Los indiciados, las personas que nos hicieron tanto daño, que en su momento cometieron un error, nos piden perdón a nosotros las víctimas y nosotros también como víctimas sanamos nuestro corazón, que no es fácil, pero Dios es el que da las fuerzas y es momento para sanar. Este acto hace parte de una sentencia proferida contra 22 postulados del extinto bloque Centauros por 144 hechos criminales con los que se vieron afectadas 232 víctimas directas y 1.497 indirectas. Espacios en donde se vive y se siente muchísimo dolor aún, pero también espacios que nos permiten confirmar que hay esperanza, que vamos en el camino de la reconciliación, y para exaltar nuevamente la gran valentía y esta resiliencia que todos los días nos enseñan las víctimas. Las víctimas afectadas tuvieron acompañamiento psicosocial de parte de la unidad durante toda la jornada para mitigar el impacto emocional y aportar al proceso de afrontamiento del duelo. En el Auditorio Barbacoa de Apartadó, Antioquia, se llevó a cabo la entrega de restos óseos de Benjamín Arboleda Chaverra, líder político del movimiento Unión Patriótica, desaparecido y asesinado por las autodefensas, siendo alcalde encargado de Río Sucio, en el departamento de Chocó. Sandra Arboleda, una de las hijas de Benjamín y quien impulsó activamente su búsqueda, tiene los mejores recuerdos de su padre, hasta esa última vez que lo vio, 4 días antes de Navidad. Lo último que yo recuerdo de mi papá, más que la palabra, era la sonrisa. ¿Sí? Yo recuerdo que me tenía cargada. Y yo por eso tengo muy marcado su sonrisa. Su familia lo recuerda como un soñador, un hombre justo, servicial, noble, amoroso, amante de la salsa y las baladas y de las causas sociales, las cuales se presume incidieron en su muerte. Él conocía de que en cualquier momento sí se lo podían llevar, pero como él decía que no le debía nada a nadie, que no había matado a nadie y que él estaba ahí era luchando por los derechos de los demás, él continuaba en el ejercicio político. Su familia y amigos cercanos a su partido político le rindieron un homenaje y dejaron plasmado su rostro en un mural en la fachada del Colegio Alfonso López, ubicado en la avenida del mismo nombre en Apartadó. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con el registro de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @UnidadVíctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.